En este espacio de ilusión y de amor a la literatura y a la cultura. A continuación vamos a tener el honor de escuchar a Julián Chang, el autor de Los Desterrados, en compañía de Dani Loaiza, quien va a tener una charla en el marco de su más reciente lanzamiento. De parte de Ediciones en Silencio y de la Biblioteca Centenario, reciban a todos una gran bienvenida y espero que lo disfruten. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches. Una cálida bienvenida a nuestra Biblioteca del Centenario. Este es un momento muy especial, es una noche muy especial, no solo porque se está lanzando un libro y un libro que habla de unas situaciones que se viven en Cali muy especiales y que a todos nos ha atravesado. Es también especial porque a quien presentamos hoy el lanzamiento del libro, el autor que presentamos hoy, es nuestro antiguo coordinador de esta biblioteca. Es Julián Chang, y trabajó con nosotros aquí en esta biblioteca y fue quien lideró toda la programación cultural de esta biblioteca el año anterior. Entonces es más que de la casa. Entonces agradecerles por su presencia, agradecerles por estar aquí en esta noche calurosa de Cali y darle la bienvenida a Julián de nuevo aquí a lo que siempre será su casa. Y entonces vamos a arrancar en este instante con la presentación del libro Los Desterrados. Bueno, buenas noches. Para mí es motivo de mucha felicidad estar ahí en mi casa prácticamente. Hace un par de semanas este libro se lanzó en la Feria del Libro de Bogotá, pero yo mismo no se compara lanzarlo de la casa en la ciudad, con los amigos, con la familia. Entonces me siento muy feliz de que ustedes estén aquí compartiendo este espacio. Y nadie mejor que Dani, que trabajamos juntos, que hicimos equipo para presentar este libro hoy de Los Desterrados, mi segunda novela. Me demoré un poco en volver a publicar, pero bueno, ya estamos otra vez en el. Listo. Bueno, entonces, para dar inicio, les doy un poco de contexto. Para los que apenas compraron el libro para quedar pelos en la mano, Los Desterrados es una novela sobre la migración venezolana. Es una novela sobre esa diáspora que hemos recibido en Colombia y que empezamos a notar en Cali, un poco tardío, puesto que siempre empezaron a llegar ellos a Cúcuta, a la frontera, a Bogotá, y nosotros la recibimos, digamos, un poco después. Y me contaba Julián que hasta el momento pues, de publicar su novela, él había investigado. Resulta que en literatura no se ha contado esta historia. Se ha contado en crónicas, se ha contado en documentales, audiovisuales, se ha contado en fotografía, se ha hecho en periodismo, el periodismo sí se ha encargado de eso. Sí lo han hecho los venezolanos, los escritores venezolanos que se han hablado de su realidad desde su experiencia pues, como país, en carne viva, pero los colombianos, los escritores colombianos de la ficción no lo habían hecho. Entonces, precisamente la novela nace a partir de una anécdota que él tuvo arrancando el primer día de trabajo aquí en Centenario, y esa anécdota le quedó grabada en la cabeza a él, y entonces de ahí, a partir de esa anécdota es que nace esta novela, que no es crónica, que no es periodismo, estamos hablando de ficción pura, pero que obviamente está basado en una realidad muy dura que hemos sido testigos o hemos vivido también nosotros, porque pues Venezuela y Colombia son países hermanos y muchos colombianos migraron a Venezuela en décadas anteriores y esas personas fueron las que también retornaron aquí. Quisiera, Julián, que arrancara la conversación contándonos cómo nació esta historia y de ahí sí entramos de lleno a la novela. Me dicen que está muy bajo. ¿Está muy bajo? Y pues si quieres, usa este. Este no se puede. Bueno, sí, efectivamente, hace un año cuando ingresé, pues estaba estrenando un cargo. Yo recuerdo que la primera semana tomé un mío, yo tomaba un mío hasta el estadio, hasta la departamental, y ahí tomaba un taxi, como para prestar camino. Y cuando me bajé en la estación del mío, del estadio,
estaba caminando por la estación cuando escuché que llamaban a una persona, pero en ese momento no sabía que era a mí que llamaba. Era una señora en silla de ruedas que me llamaba con mucha vehemencia. Yo como que dije, no sé si parar, si seguir. Pues lo dudé bastante, pero la señora insistía, se veía tan desesperada que yo dije, no, vamos a ayudar a esta señora. Me acerqué y me dijo, por favor, joven, lléveme a un baño, que estoy desesperada. Necesito un baño con urgencia. Yo en ese momento también estaba estrenando cargo, miré el reloj y dije, no sé, también me entró la previsión normal que le entra a uno pues en un país como este, porque quién sabe quién es esta persona, quién sabe si yo ayudando a esta persona más adelante con quién me voy a encontrar. Ella me dijo, bajamos por ahí por a un costado del Parque Panamericano de las Banderas, hay un lavadero de carros donde le prestan un baño, por favor, que era venezolano, por centro de Monterrey. Entonces tomé una silla de ruedas y me fui santiguándome, pues pensando de que de pronto voy a aparecer por aquí detrás de un árbol, de un maleante. Entramos a la lavadero de carros, llamé, busqué, no me apareció, y la señora también me insistía, por favor no me deje tirado. Me tocó hacer la hora de carga completa. Entonces salí con la silla de ruedas y seguí caminando por toda la calle a ver quién nos prestaba un baño. Finalmente fuimos con una heladería y abordé a las personas que vendían de la heladería y les dije lo que pasaba. Pensaron que yo de pronto era un ladrón también junto con la señora, pero no fue igual así que por favor, la verdad, yo la señora no la conozco, y la señora era una señora con una personalidad muy fuerte. Yo recuerdo que cuando yo encontraría a ella, con el dedo pulgar prácticamente manejaba el tráfico, con una gran fuerza y una gran vehemencia en su personalidad. Y me regañaba todo el tiempo también, además, ¿no? Entonces, cuando yo dije, pues no la conozco, y me digo, niño, no me tapas con una cosa. Y yo, bueno, qué pena, pero finalmente nos prestan el baño, la acomodamos. En el baño, literalmente, yo salí y le dije a la señora de la ella, muchas gracias. Yo no la conozco y me regañaba con la puerta cerrada, me venía regañando la señora. Una señora, un personaje completo. Cuando salimos, la acomodó y me dijo, no, déjame aquí, yo ya descanso. Se acomodó en su mesa y yo me fui caminando y me dijo, niño, te quiero mucho, me decía la señora con mucha emoción, pues por el acto que tuve con ella. Yo en ese momento estaba urgido en llegar a la biblioteca, pero después me quedé pensando, bueno, ¿y esa señora, qué pasará después con esa señora? Queda a la deriva totalmente. ¿Qué pasará con ella? O sea, cada viaje para ella es una odisea, una mini odisea. ¿Quién sabe ahora en manos de quién caerá? ¿Qué aventura le deparará? Entonces me dije, aquí hay potencial de una idea literaria. Entonces, eso me quedó rondando, pero bueno, ahí no empecé. Ya cuando, digamos que en la etapa final de mi época aquí como coordinador que está elaborando, ya empecé como a arrancar, pero igual era muy incipiente. Ya cuando salgo de aquí, arranco y cuando tenía más tiempo, claro, para escribir, porque se necesita mucho tiempo para escribir, y entonces arranco y empiezo a empaparme del tema de cómo fue la migración venezolana, a ver documentales, hablar con venezolanos. Aquí Jenny Lara, no sé dónde está, ella por ejemplo me ayudó muchísimo con sus testimonios, con la información que tenía, y también, bueno, entrevisté más personas y tuve la fortuna de mi corrector, la persona que revisó en la editorial mi texto, porque siempre es bueno que alguien en la editorial revise tu texto. Es un poeta venezolano que está aquí, que es Néstor Mendoza. Entonces como que todo se conjugó para que me pareció maravilloso, además que es un corrector venezolano, porque yo quería su opinión no solamente como corrector, pero también como poeta y como venezolano. Entonces todo se conjugó y bueno, la escribí
la intención de que me conmoviera a mí. Esa fue la intención, de que yo me sintiera conmovida al leerla. Y esa es la historia básicamente. Ya. Ya, ok. Y voy a exagerar si digo que Julián ya contó toda la novela. Eso es todo lo que pasa. Muchas gracias. Ya, ¿puede ir a comprar el libro? No, de verdad, esa es toda la novela. El encuentro con la señora, con Rosaura, y al final cuando le da las gracias, y eso es lo que ocurre en toda la novela, en ese nivel del relato, y lo que va a contar el narrador allí es toda la historia que hay detrás de esa mujer y quienes acompañan a esa mujer. Otras personas que van llegando. Esos se van encontrando en el camino, otros combatientes de ella, y cómo es todo ese periplo, y cómo es llegar a Cali, y cómo es vivir a Cali, y cómo es vivir a Cali en los últimos 3 años, más o menos, es lo que está narrado allí, 3-4 años. Entonces, eso que viene del pasado, lo que aparece en la novela es una transformación. Yo lo voy a plantear esta conversación es a partir de mi lectura, les voy a imponer mi lectura. Yo creo que la estructura de la novela se hace esa punta de tensiones. Hay tensiones, hay unos contrarios que están ahí pugnando, y primero para un lado y luego para el otro. Entonces voy a hablar de la primera tensión, donde hay dos contrarios. La primera es la realidad, la cruda realidad de esta mujer urgida por ir al baño, en situación de discapacidad. Creo que la palabra técnica es movilidad reducida, ¿sí? Pero pues esa frase queda muy cacofónica en la novela, y decir movilidad reducida, dice inválida, ¿cierto? Es la palabra que usa. Discapacitada. Entonces, yo lo primero que veo es, como lector, pues no es gracioso, realmente no es graciosa la novela, aunque ya lo cuento ahorita y no suena gracioso como lo cuentas, pero no es gracioso. Es una mujer que ha perdido un poco la dignidad, ¿sí? Porque está a merced de quien le puede ayudar, y en una situación que cualquier persona, pues, sí, estaría urgido de entrar a un baño, y ella necesita ayuda hasta para eso. Por el otro lado, tenemos la ternura, y es que este personaje en particular es construido desde su infancia, desde el nacimiento, ella no puede caminar desde el nacimiento, y entonces el narrador nos empieza a construir como un personaje que lo humaniza más, y entonces las tensiones realmente se van a construir desde la humanización de esos personajes versus la realidad que tienen que enfrentar, porque ser emigrante en ese sentido y en esa calidad deshumanizó a muchas personas. Y seamos sinceros, nosotros no los vemos a esos migrantes, estamos en esa situación de migrante, como un ciudadano más igual a nosotros. Ellos están en una situación en la que han sido degradados de muchas maneras. Entonces yo me voy a permitir, ¿sí?, una cita, que es la que me encanta, en la página 13, dice sobre la infancia de ella, dice: su aprecio por lo bello nació con su padre. Este solía dejarles pistas diseminadas a lo largo de la casa para que fuera descubriendo algún obsequio inesperado o uno que la niña hubiera manifestado querer. Cada regalo iba acompañado de una frase luminosa, como el maestro de escuela solía llamarnos: la vida es tan corta que no aprender a ver el lado bonito de las cosas es cuestión de necios, decía. Él fue quien hundió para ella una red de posibilidades en las que había que estar atento para no inclinarse por lo predecible. Aprender a observar. Quédate quieta ante el misterio de la vida. Los seres humanos hace rato dejamos de asombrarnos de lo pequeño. Y entonces es aquí donde yo me encuentro otra Rosaura, ¿sí? Una Rosaura que es poética, no porque sea poeta, sino porque es capaz, tiene una apertura, una sensibilidad ante la vida, y se detiene a ver los rayos del sol cómo atraviesan un ramaje, o cómo el reflejo del agua puede simular una figura. Y entonces allí yo creo que hay una tensión. Te lanzo la conversación sobre eso, y cómo fue esa construcción de ese personaje desde la infancia, que para mí la primera palabra que usa es ternura. Sí, precisamente, digamos, yo lo hice de una manera muy consciente, es decir, una mujer con una alta sensibilidad, cómo fue siendo expulsada por las mismas circunstancias del paraíso, como escribió John Milton, del paraíso perdido, ¿no?
y cómo le tocó reconfigurarse a partir de convicciones que ella fue encontrando en el camino para seguir adelante. Y es lo que igual le pasa a mucha gente en la vida, ¿no? Como esos sueños a veces, con una situación determinada, pues se hacen añicos y toca remar y reconstruirlos. Por eso la palabra desterrado, ¿no? Es decir, el desterrado, el destierro, en el diccionario de Voltaire, era un castigo. O sea, aquellos que en la antigüedad los echaban, los expulsaban de un lugar, de un terruño, pero como un castigo, ¿no? Y no podían regresar. Aquí, digamos, en Venezuela, alguien no los echó, o sea, un gobernante no los expulsó y no los dejaba regresar, sino que las mismas circunstancias los volvieron exiliados y desterrados, las mismas circunstancias. Entonces, sí, digamos que hay una tensión permanente de esa mujer ingenua y altamente sensible, de aquella y que se le desbarataron los sueños, y cómo intenta reconstruirse a partir de eso que algún día tuvo, con todas las limitaciones del caso, ¿no? Siendo pues una persona en silla de ruedas. Otra cosa interesante allí es que hay una ruptura con mi primera novela, que es Cuando suena la brisa. Esa primera novela es una novela un poco idílica de la Cali de los 90, cuando yo fui adolescente, un poquito esa Cali romántica, ¿no? De la música, del grunge, de la salsa, de las leyendas urbanas, con todas sus complejidades. Pero aquí, digamos, yo estoy escribiendo una novela hace unos 3 o 4 años, que es una novela mucho más grande. Yo me vi forzado a hacer un paréntesis para escribir esta novela. ¿Por qué? Porque las mismas circunstancias de la ciudad, del entorno, del país, me forzaron a hacer ese paréntesis. La Cali que yo escribí de mi juventud era una Cali que yo, digamos, idealicé y vivimos aquí con los amigos del colegio que están presentes, con mis primos. Pero esta Cali actual es una Cali que yo no comprendo mucho, por lo menos intento comprender. Entonces hay como una ruptura de esa Cali idealizada, romántica de la juventud, una Cali que se me desmoronó como a muchos, y que intento recoger y comprender, y que siento un poco más ajena. Entonces allí hay como una ruptura entre la Cali de la primera novela y esta Cali que intentamos comprender. Entonces, Los Desterrados también es un intento por comprender esa Cali, pero también es un intento por comprender que Cali ha sido históricamente una ciudad de inmigrantes, aquellos que vienen, que ya no nos parece tan chévere pues esta inmigración a la fuerza, pero en últimas también es una invitación a cuestionarnos, a mirarnos en el espejo de qué somos nosotros realmente como ciudad y como caleños. Y precisamente, por lo menos de mi generación, hasta mi generación, yo no suelo encontrar a alguien que diga, de mi generación y mi estrato, no suelo encontrar a alguien que diga, mi abuelo es de Cali, ¿sí? O a veces ni los papás son de Cali. Cali es una ciudad que siempre se ha construido a partir de la migración y de migración forzosa, de migración a causa de la violencia en el campo. Entonces, Cali, eso es un poco la gracia que tiene su identidad y su multiculturalidad, pero también es su problema y su problemática, y es cómo tener una identidad cuando todos somos de diferentes lugares. Entonces aquí, digamos, la tensión que empieza a construir la novela entre esa situación en la que está Rosaura y de dónde viene ella. Ella viene de un lugar de verdad idílico, ¿sí? Una casa cálida, amorosa, con familia, gente que la conoce, gente que la cuida, donde ella es autónoma en la medida de lo posible, pero ella se siente bien. Imaginen a una persona que siempre ha estado en silla de ruedas, hacer esa migración desde el interior de Venezuela, pasar por la frontera, llegar a Cúcuta, Bogotá, y luego bajar desde Bogotá hasta Cali y vivir en Cali, ¿sí? Todos sabemos que Cali es una ciudad amable con las personas en silla de ruedas, ¿sí? Entonces ahí ya hay una tensión que se construye entre cómo estaba ella, cómo era ella, ese personaje. Y a mí me agrada
porque de entrada me dice, esto no es una novela que va a caricaturizar o va a ser la pornomiseria del venezolano, ¿sí? Entonces aquí ya uno empieza bien con la novela, pero pues como esto no es sobre, esto no es una historia alegre, es una historia feliz, pues esa tensión lo que empieza a ocurrir es que se empieza a forzar más y más y más, y entonces empieza es un desmoronamiento o una desconexión de esos personajes, una desconexión interna, que así me llamaría yo, y me explico más adelante cuando ellos están intentando llegar a la frontera. Ya no les voy a contar mucho, pero pues ahora sí definitivamente tiene que salir, y en el camino se encuentran otras personas, entre ellas Isabel, y me encanta una parte que dice: todas las noches, posterior a la pírrica cena, Isabel, una de las venezolanas, empujaba a Rosaura a un lugar que estuviese lo más retirado posible. El cielo era objeto de una mirada que requería minutos para quietarse, mientras sobaba una Dina de caída. Se me olvidó mencionar, Dina es una tortuga que ella tuvo desde su infancia, ¿sí? Y la lleva a todo lado. De ahí viene la ternura un poco de ella también. Las estrellas, esos astros colulantes, le permitían sentirse insignificante, transitoria y por eso liberada. Ese personaje tiene libertad. Y entonces recordé que alguna vez leí un libro de filosofía para niños, que ese es mi nivel de conocimiento de filosofía, donde le explicaban a los niños qué es libertad, y la pregunta le decían, y el libro pregunta, ¿qué es libertad? O ¿qué es lo contrario de libertad? Perdón. Entonces yo pensé, encierro, ¿sí? Secuestro, no se me ocurría un concepto. Uno le da la vuelta a la página y dice, lo contrario de libertad es la necesidad, ¿sí? Porque todos estamos amarrados a la necesidad y no podemos liberarnos de la necesidad de nuestro contexto. Nadie puede hacer lo que le da la gana, nadie puede ser consecuente todo el tiempo con lo que piensa o lo que dice. Entonces es lo contrario, la necesidad. Y como estos personajes pues están llevados a unas necesidades como tal, que para nosotros es lo básico, tener donde comer, tener donde dormir, ¿sí? tener un futuro asegurado, pues estas personas pierden libertad. Y continúan, cada vez será más difícil para ellas sorprenderse. Entonces esta sensibilidad poética que tiene Rosaura la va perdiendo. Un acalambramiento se le había incorporado en las quijadas. Dejó de mirarse en el pequeño espejo que cargaba en el bolso. Le pedía a Isabel que le limpiara el rostro y le untara polvos. El silencio le pedía fuerzas a su padre para que la mantuviera expectante frente a la vida, y esta es una cosa que resalto yo mucho aquí. Sentía que aquella herencia de sensibilidades se le escurría con las circunstancias, que fue la palabra que usaste ahorita. Entonces mi pregunta un poco es, en estas investigaciones que hiciste, en estas entrevistas que hiciste a estas personas migrantes, ¿notaste esa deshumanización que ellos hicieron, todo lo que fueron perdiendo en el camino? Porque para mí es obvio en la novela. Sí, claro, es decir, fueron perdiendo muchas cosas. Los vínculos inmediatos de su familia, las personas que caminando les tocó irse despojando de sus pertenencias porque para caminar más ligero. Sí, fue una pérdida, ha sido una pérdida muy grande para ellos. Digamos que la novela no es crónica totalmente, aunque tiene elementos de crónica, pero también tiene elementos de autoficción. Entonces, digamos, estas historias y estos testimonios y los documentales y la información que existe me sirvió para construir, pero también hay una diferencia con la crónica que incluye pues, la literatura y la ficción, ¿no? Imaginarme también muchas cosas. Lo interesante de la literatura, a diferencia de la historia, de los libros históricos, es que la literatura es capaz de iluminar zonas que a veces la historia no logra, o el periodismo como tal, con la imaginación, con las emociones, con los sentimientos, con los temas pasionales. La literatura muchas veces incluso se adelanta a la ciencia en muchos sentidos, porque no tiene como esa atadura de ceñirse a unos hechos concretos. Pero sí, indudablemente es una pérdida que ellos han tenido, pero también lo bonito es que muchos han logrado reconstruir proyectos de vida aquí. Y Cali, a pesar de todo, a pesar de lo difícil que se ha vuelto, sigue siendo una ciudad generosa para las personas que llegan, sigue siéndolo con todas sus dificultades.
bueno, aquí Gaby tiene su proyecto de su fundación, Néstor y Geraldine tienen su editorial. Son un ejemplo, ¿no? Como que al fin, a pesar de todas las dificultades, Cali sigue siendo, hay algo de nobleza en la ciudad todavía que permite seguir soñando a esas personas que llegan con situaciones pues como tan adversas. Sí. Pues nosotros aquí en la biblioteca tenemos un club de lectura que se llama Marginalia al Viento, publicidad política pagada, que tiene la particularidad de que el libro que leemos, autor que tenemos invitado y con el que conversamos cara a cara, ¿sí? Llevamos ya año y medio en esas. En este mes vamos a tener a Julián, y ayer hablábamos de las primeras páginas de este libro, y una de las integrantes del club decía, pues hacíamos como un acto de construcción nosotros mismos como caleños, para preguntarnos a nosotros mismos si hemos sido de puertas y brazos abiertos con los venezolanos, ¿sí? a ese desplazamiento tan particular, si hemos sido de verdad, si hemos sido cálidos. Ella decía, yo no. O sea, yo no siento que yo le haya dado la bienvenida a alguien. Y lamento decirlo, pero cuando yo los veía en la calle, para mí era como, me estorban, ¿sí? O sea, están trabajando en semáforos, están afeando el espacio público. O sea, entonces ella decía, eso no. Yo siento, si soy sincero como ciudadana, decía ella, yo siento que no lo he hecho. Y de todas maneras, y aquí es que viene el otro punto al que yo voy, es la ciudad, ¿sí? Porque para Julián, en la novela anterior, cuando suena la brisa, evidentemente Cali es la protagonista, pues. Cuando uno dice la brisa, ¿sí? Todo caleño sabe, espera a las 4 y media de la tarde, ¿sí? Con ansias, ¿sí? Y aquí la brisa también es protagonista, se menciona, Cali se vuelve muy protagonista, pues porque ellos llegan aquí. Y una cosa que yo pensaba también como ciudadano caleño, cuando yo les veía llegar, yo pero ¿por qué aquí si la cosa está tan mal? O sea, ¿creen que van a encontrar algo bueno acá? Tiene que estar muy jodida la cosa allá si creen que esto es mejor, ¿sí? Y además estábamos en la época de Duque, que fue tan terrible, pero para ellos y para muchos de nosotros. Y por eso me voy a permitir algo de humor con esto tan triste. Y les voy a leer, yo tengo un diccionario que me encanta, vos usaste el diccionario filosófico. Yo voy a usar el diccionario del diablo de Ambrose Bierce y busqué la palabra inmigrante. Dice, persona desinformada que cree que un país es mejor que otro. Y entonces esa es la tragedia de esos personajes, que vienen a buscar aquí un sueño. Y es que desde el principio en esta novela, cuando uno intenta, porque era una pregunta que hacíamos en el club también, y ellos ¿por qué vienen acá? ¿Por qué escogen Cali? ¿Sí? Pues resulta que hay un momento donde uno de ellos menciona lo siguiente. ¿Por qué Cali? Pregunta el narrador, en lo que uno infiere que es una conversación posterior que tuvo con ellos, ¿cierto? Y dice, Isabel mira y procura hilvanar una respuesta que no suene descabellada. Ensaya la verdad y habla sobre su compañero. Manuel tenía un radio de pilas que encendía en las noches. Sintonizaba un programa de música colombiana. Él le confesó que quería llegar hasta Cali, la sucursal del cielo. Es la capital de la salsa y 7 ríos la atraviesan. La gente es amabilísima, alegre, no se imagina Isabelita. Hasta allá voy a llegar. Ella escuchaba cómo sembraba ilusiones con palabras. Su convicción la empezó a contagiar. Entonces, la primera presentación de Cali para ellos de la novela es esa Cali idílica. Y esa Cali idílica de la que mencionas, pues, en los de 90 y en la que está tu novela Cuando suena la brisa, y en la que yo siempre escucho hablar a los escritores de generaciones anteriores, con esa Cali yo tengo problemas, porque pues, yo soy del 85, ¿cierto? Pero siempre se habla de la Cali civilizada, de la Cali abierta, de la Cali amable, de la Cali feliz. Pues yo toda la vida he vivido una Cali violenta, ¿sí? Y me pongo a investigar en los 70, fue una Cali racista, una Cali clasista, una Cali que negaba el Oriente. Sí, en esas novelas no se menciona el Oriente de Cali en las clases populares, ni eso no está allí mencionado. Pues si hablamos de la Cali del Oeste, pues qué chévere, sí, qué rico la tertulia, qué rico el centenario, qué rico el río, qué rico, sí, pero pues había otra Cali allí presionando, y ya más adelante ellos sí se van a encontrar con la decepción, que es muy triste. ¿Estás contando todo? No.
Entonces, es que esta es la tercera atención, ¿sí? Que es la que más me tocó a mí. Cuando yo leo la novela y está escrita esa Cali lírica a la que van a llegar, pues, uno que ya sabe cómo va a terminar la cosa, ¿sí? Entonces yo decía, qué duro, qué difícil llegar con una promesa de ese calibre a estas realidades, ¿sí? Entonces, no sé, quiero que, ya lo mencionaste, pero quisiera que ampliaras esa nueva Cali que retrataste, porque no es la misma Cali de cuando suena la brisa. Sí, no, lo que decía, es una Cali ya fragmentada. Y por eso, digamos, yo siento que tuve el impulso de escribir esta novela, es más que todo para entenderla, por las preguntas que me asaltaban, entender la nueva Cali, qué es lo que está pasando, qué somos además nosotros como caleños frente a esas nuevas realidades. Digamos, y también yo creo que no hay país personas de un país más, de una nacionalidad más similar que los mismos venezolanos. En realidad somos lo más parecidos que hay en Colombia. Hemos compartido historia, tenemos costumbres parecidas, somos muy parecidos. Entonces también eso se pone uno a preguntar, bueno, ¿por qué? ¿Por qué ellos? Es decir, aquí, digamos que había una apertura a la inmigración histórica, pero vemos un mundo de 2 metros y no, eso sí nos desvivimos, ¿no? Y si queda los ojos azules, más todavía. Pero con lo que se parece más a nosotros, ya tenemos más dificultades. Entonces eso despierta muchas preguntas. Hay un libro en ese sentido de un periodista de guerra llamado Michael Ignatieff. Él escribió un libro que se llama El honor del guerrero. Yo lo leí en la maestría, yo me acuerdo, pero me impactó mucho. Porque Michael Ignatieff, en ese libro, El honor del guerrero, él toma un concepto de Sigmund Freud, que se llama el narcisismo de las pequeñas diferencias, o el narcisismo de la diferencia menor. Están esos 2 términos. Michael Ignatieff cuenta en ese libro que él estuvo en la antigua Yugoslavia, le tocó presenciar esa guerra entre croatas y serbios, pero en aquella época era la antigua Yugoslavia. Y él hablaba con ambos bandos y los veía, le parecía inexplicable. Me parecía inexplicable que se estuviesen matando entre ellos. Como los de Ruanda. Bueno, ahí de pronto hay como entre los Hutus y los Tutsis, de pronto hay un poco más de diferencia en el fenotipo y todo esto, pero hablaban el mismo idioma, estaban casados entre ellos. Entonces se puso a decir, aquí hay algo extraño. Entonces se puso a averiguar y un líder de las 2 facciones, serbio-croata, empezó a avivar un odio casi que imaginario hacia nosotros, diciendo que les estaban quitando el empleo, que estaban quedándose con sus recursos, quedándose con sus mujeres, y eso empezó a avivar un odio. Entonces ahí empezó como esas diferencias a exacerbarse. Pero Michael Ignatieff toma este concepto de Sigmund Freud y lo que Freud postula es que frente a lo que es muy parecido, muchas veces el ser humano inventa diferencias y las agranda con tal de identificarse, imaginarse y sentirse superior. Entonces, si uno se pone a ver, eso tiene mucho sentido. Las barras bravas se pone en la camisa del Deportivo Cali de la América y las mamás son vecinas, se quedan juntos, pero esas diferencias imaginarias se exacerban y se terminan matando. Entonces, eso uno también lo puede poner un poco en contexto con lo que pasa con los venezolanos, que son muy parecidos a nosotros en muchos sentidos. Pero ya empezamos a verlo frente a esa diferencia como si fueran totalmente distintos y que esas diferencias fuesen irreconciliables. Bueno, digamos que ese concepto de Freud me ayudó, me dio luces, de pronto para entender también por qué frente a lo parecido nos sentimos tan diferentes y nos ataca más también. De pronto es el espejo también en el último, ¿no? Bueno, yo quiero dar si querés cerramos con algo más para dar Lo que yo quería mostrar un poco era cómo están esas cosas en pugna en la novela, que es lo que mantiene, yo creo, la estructura narrativa, de cómo llegó ese personaje allí. Pues para ese personaje llegar allí tuvo que dejar mucho atrás, mucho de sí mismo. Entonces hay una pérdida muy grande
y también hay una ganancia de lo que ellos alcanzan a tener aquí. El final es muy lacrimógeno, no se lo voy a negar. El final es muy lacrimógeno porque de verdad es el acumulado de toda esta tensión que te conmueve. Si querías conmoverte, créeme, conmueve mucho, pero no les voy a decir por qué. No, entonces, claro que es una novela muy conmovedora, ¿sí? Porque es la tensión acumulada, pues ya sabemos que la novela es round a round, ¿sí? Y este dolor espectacular, esta cosa. Es muy bello cómo termina, pues en ese sentido de que te logra conmover, y uno como caleño, como hijo de migrante también, ¿sí? Como habitante de esta ciudad, también empieza a ser uno como lector, tener esa posición tan crítica que hay allí. El narrador se lanza un discurso muy interesante sobre Cali, que ya lo acabo de mencionar de hecho hace poco. Bueno, el narrador soy yo siempre, ¿no? O sea, yo me permití la licencia de como era estaba allí y la anécdota soy yo, pues también me tomé la licencia de hablar desde siendo yo el narrador. Eso es una diferencia grande. O sea, sí. Yo viví eso, pues entonces vamos a hablar. Claro. Y me tomé la licencia de hablar con mis pensamientos, con mucho de lo que yo. Entonces, mira, lo que les voy a dejar es el título, que fue lo que quise tomar de ilusión. No se llama Los Desplazados, no se llama Los Migrantes, no se llama los venezolanos, se llama Los Desterrados, porque son personas que están en esa condición, ¿sí? Y es eso lo que ocurrió, pérdida de la posibilidad de habitar su espacio, ¿sí? Y eres desterrado aquí, pero intentas encontrar una tierra, un nuevo terruño acá, pero pues las situaciones no son amables tampoco, la ciudadanía que lo recibe tampoco es amable tampoco. Entonces creo que el título yo lo leí en un principio y dice Los Desterrados, y yo no sé por qué, pero jamás se me ocurrió pensar que era sobre los migrantes venezolanos. Decía Los Desterrados, ¿sí? Para mí esa palabra no está vinculada a ellos, pero después de esta novela, sí, claro, porque ahora entiendo el dolor, ¿sí? Ahora entiendo la pérdida, ¿sí? Ya no uno piensa en, es que el chavismo, es que la situación, es que la política, es que no, venga, esta persona está viviendo una cosa, ¿sí? Que el régimen se puede llamar como se llame, pero está viviendo esto, y el dolor es eso, estar desterrado, ¿sí? Ya hemos sabido de poetas exiliados, otra cosa, pero pues son otras cosas. Entonces, Los Desterrados. Entonces, es con esa, digamos, lo que más me impresionó, la exactitud, la precisión del título, y eso de ahí arranca, digamos, yo creo que toda la novela. Y por eso El título es muy fácil, y bueno, yo lo que yo procuro siempre es que los textos tengan mucha fuerza poética, siempre. Tengan fuerza poética, y que tengan, más allá de que tengan metáforas, que haya un ambiente poético. Para mí es importante, para mí, digamos, los literarios que a mí me interesan es porque tienen poesía. La prosa que a mí me interesa tiene que tener poesía, un ambiente poético. Entonces, bueno, yo pienso que ustedes tienen la palabra, si quieren hacer preguntas. Bueno, William Vega para los asistentes, grato encuentro al que nos has convocado. Yo llegué aquí a las 6 de la tarde y me puse a leer el libro, y ya voy como en la tercera parte del libro. Realmente es conmovedor. Muchas gracias, Julián, por fijarte en estos desterrados. Hacia esa tercera parte que llevo leída del libro, digo, aquí hemos tenido desterrados todos los días y solo Julián pudo decirnos que estaba. Yo soy de la costa del Pacífico, yo vengo de Buenaventura, y ustedes entenderán que tengo una especial sensibilidad por los desterrados de nuestra costa.
Y todos los días, a partir de este momento, sé que se van a acordar de Julián, cuando vemos a esos chicos, casi siempre usted ve chicos afrocolombianos en las esquinas. Y uno se pregunta ahora, leyendo esto, ¿por qué hemos sido mudos? Y antes de mudos, ¿por qué hemos sido ciegos a estos desterrados? ¿Por qué hemos sido insensibles a estos desterrados? Y son destierros terribles. Este es un destierro, el del libro de Julián, es un destierro desde lo político con unas consecuencias económicas. Acá es un destierro de lo político con unas consecuencias violentas, violentísimas, que ha acabado con familias enteras en esa costa, todo ese corredor desde el Chocó hasta el Nariño. Y todos los días de la vida estamos viendo desde nuestros carros a estos desterrados en los semáforos. Gracias, Julián, por abrirnos a esa sensibilidad. Gracias por tus palabras. Sí, yo siento que a nosotros las tragedias se nos vuelven paisaje muy fácil se nos vuelven paisaje. O sea, tenemos una habilidad de desentendernos de que toda esta miseria se nos vuelve tan costumbre que me parecía que era importante dejar un testimonio literario, diferente de periodístico, que es muy válido, pero digamos que la literatura tiene esa posibilidad de abundar, digamos que en el corazón, y que no se quede en el olvido, porque además, tú bien lo dices, no solamente los venezolanos, acá hay unos ciudades desterrados del Pacífico, del Cauca, de Nariño, de Huila. Entonces, también el nombre de los desterrados no solamente por los venezolanos, sino porque estamos en una ciudad de desterrados. Y con el agravante que fácilmente se nos vuelve paisaje todo, se nos vuelve costumbre, y se nos olvida, ¿no? Como que la naturalizamos con el noticiero, y el rating del noticiero escribe y borra la historia de Colombia todos los días, ¿no? Es una cosa pasmosa. Sí, yo puedo hablar si quieres. Sí, ¿cómo estás? Bueno, yo estoy muy emocionada y muy expectante por el libro, porque pues yo viví en Venezuela, yo soy periodista y yo, digamos, conocí todo este proceso, y a mí me interesa mucho saber, Julián, cómo saliste, yo no sé si ya lo habían preguntado, llegué un poquito tarde, cómo te saliste de la realidad, que también es tan real, incluso a veces supera la ficción, y que además la tenemos todo el tiempo y es como tan cotidiana, no solo por los desterrados o desplazados de nuestro país, sino también por lo que ha venido pasando con los migrantes de Venezuela, lo que está pasando con los migrantes de América Latina que van para Estados Unidos. Y entonces es como, ¿cómo se construye una historia o se ficciona o se hace una novela sobre algo que es tan realista, tan, vuelvo y repito, que a veces la realidad supera, porque a veces las historias reales son peores o más terribles o más duras que la ficción? Entonces, ¿cómo hiciste como este ejercicio de salirte? Decías ahora que de pronto hay algo de crónica, pero quisiste apartarte. Y yo lo digo porque de entrada una envidia terrible, o sea, yo 8 años en Venezuela y siempre me decían, escribí algo sobre Venezuela, y yo decía, no me siento capaz. Entonces me parece maravilloso que hayas hecho el ejercicio, y esa es mi pregunta, ¿cómo hiciste para salirte desde lo periodístico, desde la tanta realidad, y construir ficción cuando hay una realidad tan dura, tan dolorosa? Pues digamos que no te lo podría responder paso por paso. Lo que yo hice fue un poco trabajo de campo. Cuando yo trabajo de campo es hablar con los oyentes, ver documentales, escuchar podcasts, digamos, tener una información racional a la mano, muy clara. Y esa información es como opera los mecanismos creativos. Ya con esa información racional, pues uno arranca y ahí empieza, digamos, que la creatividad de la ficción. Pero en últimas es como una danza, ¿no? Entre lo racional, entre la información cuantitativa y lo que uno intuitivamente los caminos que uno va, los meandros que uno va recorriendo pues en la escritura, que uno realmente nunca sabe hasta por dónde es. Yo no lo tenía tampoco muy claro, pero arranqué y sentí que fue como un proceso muy fluido, la verdad.
También además porque ya uno al estar aquí, en el entorno, uno está permeado de eso también, entonces no era una realidad ajena, de alguna manera, ¿no? Bueno, Julián, vos ahorita estabas, dijiste un par de veces que la Cali actual te costaba entenderla, que era diferente, que era, hablar más palabras menos, que te costaba entender y que tratar de comprenderla. Y también es claro que los desterrados de tu libro, pues por ejemplo, ahorita los has tratado como desterrados territoriales, literales. Pero también no sé si me queda la percepción que sí, también hay desterrados metafóricos. Si vos al no reconocer esta ciudad te sentís desterrado metafóricamente en tu propia ciudad, en una ciudad que no conoces, que desconoces. Bueno, Andrés, gracias por tu intervención. Dice un punto súper clave, porque los desterrados no solamente aluden a esas personas que llegaron de otras tierras, sino a nosotros mismos como caleños. Cuando hablábamos de esos ideales de los 70s, 80s, cuando Cali era la ciudad más cívica, la de mejor tráfico, la más limpia, nosotros mismos como caleños estamos desterrados frente a esa ciudad idílica que alguna vez tuvimos, o por lo menos es imaginario. Bueno, eso en la realidad tiene sus complejidades como anotadas, pero claro que sí, por supuesto. Y además la condición de artista también puede ser una condición de doble desterrado. Nuestro país están emigrando a distintos países y sobre todo a los Estados Unidos. Debido a la situación política ya ha empezado esa diáspora pues, de muchas personas que obviamente están descuidando su dinero, y esta novela en cierta forma sería un canal para sensibilizar a estas personas que de una u otra manera pues serán extranjeras por siempre. Y se me viene a la mente una frase de Juan Gabriel Vázquez en El ruido de las cosas al caer, porque él dice que cuando la gente de su ciudad se va a salvarse, ¿hasta cuándo el salvarse significa traicionar algo? ¿No? Me estoy refiriendo a los colombianos, que no es el caso de los venezolanos, porque la situación política es distinta. Entonces, desde esa perspectiva me parece que sería tu novela un trabajo que invita en cierta manera a que los colombianos nos pensemos en esa posibilidad de salir de nuestro país pensando que en otra parte se será feliz o que se sigue de una u otra manera un sueño, puede ser americano o de donde sea, y hasta donde el que se va pues pierde y va perdiendo sus raíces y su identidad. Entonces quiero como reconocer eso en tu obra, que aunque no la he leído, pero sí, como decía ahora el señor allá adelante, sí es una manera de sensibilizarse frente a los otros, a los desfavorecidos, aquellos que se invisibilizan en la ciudad o los invisibilizamos más bien. Entonces, pues buena por esa, Julián, te felicito. Julián, buenas noches. Me gustó mucho la presentación. Pensaba cuál es la función del arte en este contexto histórico, teniendo en cuenta que el artista debe vivir a la altura de su momento histórico, pero cuando un artista habla de la realidad no es una voz política, no es una voz cotidiana, es otra sensibilidad que se acerca a realidades que tal vez de otra manera no se podrían decir, ¿no? Y lo pienso mucho porque leo un ensayo de Milán Kundera, y Milán Kundera cuenta cuando él tiene que salir de su país huyendo a causa del socialismo ruso, cuando invade Checoslovaquia, y lo primero que ellos llegan, el ejército socialista, los políticos socialistas, es a tomarse las escuelas y universidades y a tomarse las bibliotecas. Yo creo que ya ahí uno piensa hacia dónde apunta todo esto, ¿no? ¿Qué hace un artista, qué hace un escritor en medio de eso? ¿Cómo lo cuenta? ¿Cómo se siente eso? Bueno, ha habido casos también de artistas que han estado muy subyugados por regímenes
concretos, ¿no? Entonces es complicado en ese sentido. Digamos que esa discusión del arte comprometido, de la literatura comprometida, pues es vieja, ¿no? Desde Sartre, en los 60s, con qué es la literatura, él plantea pues ese debate de qué tanto tiene que estar la literatura comprometida en términos políticos. Yo siento que más que un compromiso político, el artista tiene un compromiso consigo mismo en primera instancia, con revelar la percepción o la imagen que él tiene de la realidad. Si es genuina, de ahí se desprende posiblemente que muchos reconozcan esa imagen que ese artista genuinamente está buscando con su arte y con su búsqueda. Pero el arte comprometido per se en términos políticos puede volverse un panfleto fácilmente, ¿no? Neruda ahí pues que fue un gran poeta, pero también escribió sus panfletos políticos, casi todos. En aquella época, ya no tanto, digamos que esa discusión del arte comprometido es un poco bizantina. Pero para mí, el artista ante todo tiene que estar comprometido con su obra, con ser genuino en la elaboración de su obra, y de allí eso generalmente desprende consecuencias que de golpe no estaba buscando, o sí, pero lo importante es como el compromiso con la obra misma, creo yo. Gabriel García Márquez dice que el mayor compromiso de Sí, y yo creo que lo logra la novela porque este narrador no toma una posición, trata de ser más neutral posible si es que eso se pueda, pero lo hace porque se concentra en ese dolor humano que está allí, y ese es el acto político, ¿sí? La novela, sí, escribir una novela sobre este tema es un acto político. Claro, yo lo que intenté también fue tener una postura política objetiva. Sí, grandes comillas. Digamos que el relato humano era lo más importante para mí, pero en últimas, una obra de arte que cuestiona la realidad, pues es una novela política en ese sentido, de que cuestiona la realidad. ¿Una última pregunta? Sí, y ahí hacemos un acto muy feo políticamente, pero cortamos porque necesitamos a un ágape que vamos a tener arriba y el libro para un poco para decir que de pronto no conozco todos los personajes pues para no hacer spoiler de la obra, pero imagino que en algún momento tocaste los medios de comunicación, porque de alguna manera los medios nos construyen una realidad y nos construyen también un imaginario de ciudad. Uno lo que siente con Cali, porque yo voy y vuelvo a Cali, voy y vuelvo fuera de Cali y dentro de Cali, lo que siente con Cali uno es que Cali se nos quedó en un imaginario pequeño, chiquito, una ciudad que parece no ver el crecimiento, no ver la interculturalidad, no ver la cantidad de personas que llegan. Entonces no es una Cali que se prepara para la llegada, para un mundo más multicultural. No estamos preparados para recibir inmigrantes, porque hay un discurso en los medios de comunicación que no nos lo muestran como debía de ser. Entonces, o al menos una apertura cultural, porque también en América Latina somos cerrados. Por ejemplo, no conocemos Brasil, no. Brasil está allí pegado a nosotros, pero yo vine a conocer Brasil apenas en el 2015. Y eso porque me tuve la fortuna de ir, pero no tenemos apertura en Latinoamérica ni hacia la región latinoamericana como tal para reconocernos como países, ni tampoco interiormente nosotros de nuestras ciudades no tenemos esa apertura para ver, digamos, la diversidad cultural que somos. Entonces de pronto no sé si alcanzaste a tocar por allí en algo, pero claro, no te voy a obligar a hacer spoilers, sino que si viste que también es un tema de construcción narrativa de esos medios que nos construyen también una realidad. No me metí mucho por ese lado. Es decir, yo no me enfoqué como en las realidades alternas que construyen los medios de comunicación. Digamos que me enfoqué sobre todo en el relato humano. Y se describía pues obviamente el entorno político y social de manera tangencial. Pero para mí lo importante era como el relato humano, el aspecto humano que cuando yo releyera mi novela me conmoviera. Esa es como mi intención. Lo otro puede ser una cosa más de un ensayo teórico, que a mí no me interesó mucho. Una expresión, muy breve, Dani.
No, eso es no. Fuera una venezolana. Dice que no, yo digo que sí. Tenemos una venezolana que quiere hablar. No, una pregunta, Julián. ¿Crees que la novela puede ser pepada en Venezuela? Así como a Madura lo tiene muy oscurecido y cruda. ¿Crees que llega más de alguien? Ya sabemos, pues, con el concepto que viene. ¿Puede ser petada en Venezuela? Eso se trata. La vende, ojalá. Como alguien dice, cuando le piratean los libros es porque logró el éxito. No creo, porque no tiene un enfoque político explícito. Ahora, pues, en el que se quiera tocar, pues, se puede tocar, siempre se va a tocar por algunas circunstancias, ¿no? La verdad, no creo, pero ojalá la venden, eso me da un buen Bueno, es raro que, no sé si el compañero otro es, bueno, como fue el editor, no tiene problema, pero siempre es raro que hablen de nosotras y nosotros venezolanos y uno sienta como que, y uno está aquí presente, ¿no? Es como muy extraño. Antes que todo, quiero darte las gracias por haber confiado en mí, en esas conversaciones que tuvimos, por la emoción, por tu humanismo, porque detrás de cualquier sesgo político, lo que sea, lo que vi en ti fue humanismo, por eso fue que colaboré contigo en el proceso de investigación. Julián me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Y yo le dije, sí, me preguntó como 30. Y yo como soy, como decimos en la costa venezolana, y como yo se salía, ay, mire, pasó esto, ay, qué cosa, y así. Entonces, solo una invitación a que no se vean como colombianos, como colombianas o como cualquier tipo de nacionalidad. Las fronteras no las inventaron los grandes poderes económicos. Yo tengo la fortuna de haber nacido en Venezuela, uno de los países más hermosos, hermano gemelo casi igualito de Colombia, y siempre digo, así como me presento ahorita en mi muestra fotoperiodística que está en el Centro Cultural, que se llama Las Nadie, Las Todo. Estuvo acá y Julián, gracias por abrirme las puertas, y Indelia y a todo el equipo que está acá, que ya me conoce, que trabajamos en conjunto. Muchísimas gracias por todo, y por también entender que aquí en este ser humano hay una ciudadana del mundo, independientemente de haber nacido en ese hermoso país. Así que gracias. Muchas gracias. Entonces los invitamos a un compartir en la terraza.